Iniciamos como siempre con los 60 segundos de hoy. Ocultar cómo se gasta el dinero que el gobierno destina a ayudas sociales a personas debería de ser un asunto del pasado en la era de la transparencia y la rendición de cuentas, pero no lo es. Desde hace varios sexenios existe una partida secreta que maneja la Secretaría de Gobierno que se usa, como su nombre lo indica, para ayudas sociales y es en efectivo. Le solicitamos a la dependencia que dirige Álvaro Bracamonte que nos facilitara la información de cómo se usó esa partida, cuyo monto ni siquiera podemos saber en la administración de Claudia Pavlovich. Nos la negaron. Obvio, le pedimos también cómo la han usado ellos en este sexenio y también nos dijeron que no. En 60 segundos, con la ayuda de prestigiados abogados, buscaremos obligar legalmente a que se acaben las partidas secretas que solo se prestan para la corrupción. Saludos. La mañana con 8 minutos. Regresamos aquí en 60 por 60. Pues de entrada, el saque de entrada, tenemos el honor de tener aquí al joven Héctor Youmans, quien es Premio Nacional de Transparencia. Nada más y nada menos, como diría aquel, miren con quién nos andamos codeando, jóvenes. Jóvenes. Miren con quién nos andamos codeando. No es por presumir, jóvenes, pero miren con quién nos andamos codeando. Héctor Youmans es un aficionado a la transparencia, está medio piratón, la neta. Se la pasa clavado ahí metiendo en problemas a los encargados de las unidades de transparencia. La partida secreta de la Secretaría de Gobierno, mi estimado Héctor, bueno, ¿cómo la ves? No me sorprende porque tú y hemos platicado de esto, ¿no? De la partida esta de ayudas sociales. La partida específicamente es la 44101, ¿no? Uh-huh. Y yo hace tiempo hice una solicitud de transparencia a esta... La Secretaría de Gobierno tiene varias subdirecciones, ¿no? Uh-huh. Y una de las que me llamó la atención a mí de esta administración fue la Subsecretaría de Concertación de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Dentro, uh-huh, que tiene un presupuesto de 64 millones, esa pura partida, ¿no? Que fue donde tú y yo empezamos a platicar de que era la partida secreta y que tú hiciste todas las... La 4,000... 44,101. 64 millones, 64. No lo tenía. 64 millones de pesos que se utilizan para quién sabe qué. Porque la respuesta del ente obligado, bueno, de la Secretaría de Gobierno fue, esa información no es reservada. Sí, pero al igual que a ti, me imagino, a mí no me dieron la justificación. Sí. Verás, vamos a leer un poquito aquí, okay, al aire. Ya estamos, ¿me compartes la pantalla, por favor, César? Vamos a leer aquí un poquito al aire. Son los lineamientos generales para la custodia y manejo de información restringida y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Sonora. Pues ya sabes, todo el rollo, acá. Aquí el artículo 6, señalé algunos artículos que creo que es importante que la gente conozca. Dice, la clasificación. ¿Cómo? Ok. Dice, la clasificación de la información reservada tiene por fin imponer una restricción temporal, ojo, temporal, para permitir el acceso a dicha información, siendo requisito indispensable la realización de un acta de clasificación que funde y motive la excepción de acuerdo a los requisitos que establece el artículo 100 de la ley, misma que deberá contener la prueba de daño a la que se hace referencia el artículo 101 de la ley. Más acá abajito el artículo 9 dice, en el caso de la información reservada deberá establecerse el periodo de reserva, el que podrá ser por 5 años, prorrogables excepcionalmente con anterioridad a su conclusión por 3 años más, solamente en caso de subsistir las causas que originaron su clasificación. Aquí hago la primera acotación, Héctor. Yo solicité la información de esta partida 4101. Desde la 44,101. Desde la época de Beltrones. O sea, la solicité Beltrones, Burs,
Padres, Pavlovich. Mínimo la de Padres ya debería estar desclasificada. Pero ahí es muy importante porque la clasificación solo se puede dar cuando se pide por solicitud de transparencia. Y si te fijas, las respuestas que nos da la Secretaría de Gobierno no vienen firmadas por nadie. ¿No? O sea, es una hoja de un Word que nos contesta y nos dice, aquí esto es de información reservada, pero nadie está firmando, no hay un comité de transparencia que está diciendo, esta información es reservada por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, Pero aún además, es más grave, ¿no? Pero además tiene que, yo les dije, oye, bueno, ok, la clasificaste, no estoy de acuerdo, pero dime por qué. ¿Cuáles de las causales que ahorita las vamos a ver son las que en todo caso estarían aplicando para que se reserve? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que no sabemos en qué se gasta este gobierno en particular, no tenía esa cifra yo, 64 millones de pesos. O sea, no podemos saber en qué se lo gasta. O sea, se lo puede echar a la bolsa, el secretario de gobierno, se lo puede regalar a la gente afuera, se lo puede quemar, hacer una fogata con él, porque los sonorenses no tenemos derecho a saber, donde se supone que pues esto era diferente, que se iban a romper con esas inercias del pasado, ¿no? Dice, aquí está lo que dices tú, mira. Los titulares de las unidades administrativas y o en su caso el comité de transparencia correspondiente, al momento de responder a alguna solicitud de información en su caso, como fue este caso, fundarán y motivarán la negación de la información solo en los casos en que hubiese acuerdo de clasificación de información, siendo público el mismo. Y no lo hicieron público, no me dieron a mí los motivos por los cuales esta información es reservada. Son 64 millones de pesos. No es una cifra, es una cifra nada despreciable, ¿no? Esa información de los 64 millones, para quien la quiera corroborar, está en el analítico de partidas en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ahí viene desglosado a dónde se fue esos 64 millones. Pero a mí lo que me va, sacando cuentas, Héctor, mira, vamos a suponer el primer año de Claudia Pavlovich, que fue el 2015, ya pasaron los 5 años de reserva máxima que se puede hacer de esa partida. No hay un acuerdo, no nos han mostrado que haya un acuerdo para solicitar que sean hasta 5 años más. 3 años, en Sonora son 3 años más. 3 años, serían 8. 8, sí. O sea, estaríamos ya prácticamente... Pero recuerda que eso de los 5 años es hasta que se pide la información. O sea, si no hubo antes algo de... No se reclasificó en automático. No se reclasifica en automático. ¿Y entonces por qué la están ocultando? Eso es lo interesante. Mira, yo te voy a platicar un caso en lo federal, ¿no? En lo federal yo pedí a la Marina, tengo 2 años buscando el manual de Pegasus, el software para espiar gente, ¿no? Y se lo pedí a la Marina y lo encontré en la Marina, pero es de seguridad nacional. Pero ahí el dictamen de transparencia donde se reserva la información es un señor dictamen de 65 páginas donde se fundamenta la prueba de daño, cómo afectaría la seguridad nacional y todo. Que sea cierto o no, quién sabe, pero sí hay un fundamento legal, ¿no? Que reserva esa información. Fíjate que, por ejemplo, yo solicité a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado los protocolos de seguridad que tenía la gobernadora Claudia Pavlovich, que eso sí está muy fundamentada la clasificación, pero esa clasificación ya se venció y no me la otorgan y me dijeron que no. O sea, ¿por qué va a estar clasificada? Pues me mandaron, hazte cuenta que me contestaron la motivación del por qué estaba clasificada, pero no me mandaron la información desclasificada. Bueno, y otra cosa nada más ahí, para cerrar ese punto de la información clasificada, es que una vez que se clasifica la información, debe haber un índice de información clasificada. No está por ningún y lado, no está en lo estatal no hay, de ninguna dependencia hay un índice de clasificación, bueno, de ninguna, las más grandes, ¿no? Las que manejan presupuesto un poquito más grande, no tienen un índice de clasificación de información reservada. En lo federal sí hay. La Fiscalía General de la República, Marina, Sedena,
tienen un índice que dice, esta información se clasificó por 5 años en el 2017 y ya está expirando. Si vuelves a pedir esa información, se empiezan a mover todos, ¿no? Empiezan a mover todos porque dicen, esta información no la podemos dar. Un ejemplo es que tengo yo, es el sistema que genera nuestras CURP. Está en la Secretaría de Gobierno y estaba clasificada esa información. Cuando la pedí, pues dije, ya expiró esa clasificación. La volví a pedir y me dijeron que no. Y en ese momento la volvieron a clasificar por otros 5 años. En lo federal sí se puede otros 5 años. El problema es que ahí hay una de las cláusulas del artículo 110 de la ley federal que dice, si menoscaba la conducción de negociaciones internacionales. Y el software que compraron de la CURP es internacional. Oye, por ejemplo, en el caso de la partida esta 44101 del gobierno del estado, yo también solicité, te digo, hacia atrás, ¿no? Uh-huh. En el caso de la administración de Guillermo Padres, que acabó el 2015, pues ¿Tú manejabas esa cuenta? No, pues no la manejaba yo, pues si yo aquí la hubiera sacado ya. El tema es que, fíjate que nunca se me ocurrió pedirla. Qué güey, nunca se me olvidó pedirla. ¿Quién era el secretario de gobierno? Héctor Larios y Roberto Romero. Okay. Nunca se me olvidó pedirla, la verdad. Nunca se me ocurrió. Pero la respuesta que me da la actual Secretaría de Gobierno es que buscaron sus archivos y no encuentran esa información. Pues que también tú lo dijiste, ¿no? Se maneja en efectivo todo eso y no hay un comprobante que diga, le dimos 1,000 pesos o 10,000 pesos o 100,000 pesos a ciertas personas, ¿no? Pues sí, pues, pero, y entonces los sonorenses no tenemos derecho a saber en qué se gastan 64 millones de pesos del presupuesto, no tenemos derecho a saber. No, y pues no tenemos hasta este momento, al día de hoy, no podemos saber. Voy a leer aquí el artículo 23. ¿Cuáles son los criterios que se usan para reservar información? Dice, la información se podrá clasificar como reservada cuando con su difusión pudiera ponerse en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física. O sea, entonces quiere decir que a lo mejor si revelamos a quién le dieron ese dinero, lo ponemos en riesgo. Sí. ¿Puede ser? Pues no, porque las ayudas sociales, recuerda que la ley nos dice que tienen que tener un padrón, pues claro, de los que reciben son ayudas sociales. Dice, se podrá clasificar los siguientes supuestos. De seguridad. Por ejemplo, lo de los periodistas, ¿no? Que pides la información de quiénes son los periodistas que están protegidos por la seguridad. Eso sí, por ejemplo, ahí cae en eso, ¿no? Dice, cuando la difusión de información pueda menoscabar la capacidad de las autoridades de seguridad pública para preservar y resguardar la vida o la salud de las personas, relacionada con personal de seguridad, nombres, adscripciones, asignaciones, bitácoras, todo eso es lo que te digo que ya se debió de haber desclasificado de la administración de Claudio Pablo Luis y me lo negaron. Tecnología aplicada a seguridad pública, periodos y horarios de prestación de servicios, aquella que pudiera repercutir en la afectación del desarrollo de investigaciones, nombres de naturaleza pública de funcionarios, cuando se pone en peligro, es el artículo 24, el orden público, cuando la difusión de la información puede entorpecer los sistemas de coordinación institucional en seguridad pública. O sea, todo está relacionado con la seguridad. Es todo un apartado. Aquí fuimos subrayando algunos capítulos, pero la verdad es que no encuentro una justificación en la ley. Para empezar, pues que me digan en qué basan su determinación de ocultar cómo se van a gastar o cómo se están gastando estos 64 millones de pesos. Que además, pues puede aumentar, ¿no? Sí, se puede modificar el presupuesto. Se puede modificar cuando quieran. Pueden ser 300. Nomás le mandan un oficio a Hacienda, ¿no? Es confusión y ya. Queremos modificar esta partida. En lo de las investigaciones, creo que hay una manera de sacarle la vuelta. Yo tengo una solicitud de transparencia para una investigación del órgano interno de control al Congreso, ¿no? Relacionado con todo esto de la estafa legislativa de Larón. Uh-huh. Y hay una manera, sí me contestaron, pero ya me dijeron, ya, hasta aquí te podemos contestar, ¿no? O sea, vienen testados todos los nombres, vienen testados quiénes iniciaron y todo esto, pero ya se sabe en la investigación, ¿no? Por fuera. Pero sí se puede hasta cierto punto, y también en las fiscalías se puede. Cuando tú llegas, cuando pones una denuncia
y va al juez de control, Ujú. en ese momento se va a la judicatura. Y en la judicatura ya puedes pedir información Ok. de Te la un... testeada. Testada, Te la sí. testean, ok. Pero, y tienes que ser muy específico en qué, necesitas saber el número, el folio, ¿no? Creo que es de la denuncia. Y ahí puedes... El NUC. El NUC, sí. Y la otra cosa es, ¿dónde está el ISTAI, no? En todo esto. Yo he estado marcando al ISTAI para hacer preguntas, les marco y les digo, oigan, y se sacan de onda, ¿no? Como dirían, porque dice, ¿quién habla, no? Pero la ley contempla que puedas hacer preguntas por teléfono, ¿no? Sí, pero como que nadie nunca ha marcado, pues, ¿no? Entonces me dicen, bueno, buenas tardes, buenos días, hablo al ISTAI. Ah, sí, ¿qué pasó? Entonces sí se sacan de onda que los ciudadanos cada vez estemos más atentos de lo que está pasando en cuestiones de transparencia, ¿no? Pues estos 64 millones de pesos, fíjate que yo creo que, no sé si el gobernador está enterado o no, porque yo siempre he aplaudido la disposición que tiene el gobernador de ser transparente. Yo no sé por qué se ocultan esto, o sea, ¿qué tan grave puede ser? A ver, vamos a especular. Ese es el problema cuando ocultan información, que dan lugar a la especulación. O sea, ¿a quién le pagan? ¿A quién le dan estas ayudas sociales? ¿Se la dan a periodistas? ¿Se la dan a manifestantes? ¿Se la dan a quién? Fíjate que antes de sacar esta información me contacté con algunos abogados, incluso constitucionalistas, y vamos a hacerlo legalmente. Vamos a tratar de abrir esta información, esta partida. De entrada, ya pusimos la queja en el ISTAI. Me recomendaron los abogados agotar las instancias antes de ir al amparo en directo. Ok. Porque de repente hay jueces que se ponen muy exquisitos, jueces de distrito, y te dicen, hey, primero agota las instancias y luego vienes conmigo. Entonces, de modo, vamos a tomar el camino largo, pero vamos a ver si podemos, pues en lo económico, por ahí en alguna conferencia de prensa, preguntarle al gobernador. Hoy, lástima que la va a hacer en Ciudad Obregón, pero yo creo que no hay, por lo menos que lo justifiquen, ¿no? Que cumplan con la ley. Sí, La ley dice que si tú niegas una información porque está clasificada, tienes que fundamentarlo. Sí. Y le tienes que decir al ciudadano por qué no podemos saber en qué se van a gastar o en qué se están gastando 64 millones de pesos, nada más este año. ¿Y en qué se gastó cada año Claudia Pavlovich y Guillermo Padres y Eduardo Burs, por lo menos? ¿En qué se gastaron ese dinero? ¿A quién se lo entregaron? ¿Por qué no lo podemos saber? Incluso si hubiera una causa de seguridad nacional y la madre, pues ya pasó. Sí. O que nos digan, o sea, porque debe haber una prueba de daño, ¿no? O sea, si es algo de seguridad nacional, deben de fundamentar, así como la Marina, te digo, tienen que fundamentar, o sea, en un escrito bien hecho, diciendo, es por esto y por esto, por esto, por esto. No pueden decir nomás, es información reservada y pues ya. así se las gastan aquí en este gobierno actual. Sí, es información reservada, bye. Sí. Y la otra es, por ejemplo, ¿qué pasa con el resguardo de la información? ¿Por qué me contestan que de la administración 2009-2015 no tienen la información en sus archivos? Hay un problema del archivo general, ¿no? Eso lo viví en mi corto periodo por lo público. Todo el archivo general es un desastre y apenas está como que retomando eso, ¿no? En administraciones pasadas no sé cuál haya sido el problema, pero ha de ser lo mismo, ¿no? O sea, nunca se formó bien el archivo general y eso significa que no hay información, no hay mucha información acerca de los gobiernos pasados, ¿no? Pues es que debe ser una obligación reservar la información, pero bueno. Héctor Yeomans, Premio Nacional de Transparencia 2022, ¿verdad? 2021. 21. Ya hay otro ganador este año. ¿Ah, ya? Ya. Híjole, yo no concursé. No, ni modo. Bueno, Héctor, pues muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender este asunto. Yo no tenía ese dato, los 64 millones. Entonces ahora se va a llamar la pregunta de los 64 millones de pesos. Ahí se muestra la edad así de Jorge Morales. Ah, huevo.